Hola, buenas noches. Somos el grupo número 7 de Mecánica de Maquinaria. Mi nombre es Segundo Carrera, me presento. Actualmente estoy entre el séptimo y el octavo semestre de la carrera. Ingeniería mecánica, estudio en la SPOL porque era la única universidad que ofertaba la carrera aquí en Guayaquil y me decidí a estudiarla. Mi hobby preferido es escuchar música, aunque también me gusta mucho leer. Y bueno, le vamos a hablar acerca de la síntesis gráfica de mecanismos, exactamente el eslabón de cuatro barras articuladas. La síntesis de mecanismos consiste en conocer las dimensiones y disposiciones de los elementos del mecanismo con los cuales se logrará el movimiento predeterminado de un punto o de un conjunto de puntos. Eso nos indica que la síntesis realmente se trata en diseñar, evaluar, proponer un mecanismo de acuerdo a las condiciones iniciales, que puede ser el tipo de movimiento o también pueden ser las dimensiones del mecanismo. Tenemos cuatro tipos de síntesis. La síntesis cualitativa, la de tipo, la cuantitativa y la dimensional. La más general es la síntesis cualitativa, que se basa en la creación de soluciones potenciales en ausencia de un algoritmo bien definido que configura o pronostica la solución. Básicamente todos los problemas de la realidad. Síntesis de tipo, en cambio, se trata de escoger entre algunos prototipos la mejor solución de acuerdo a algún parámetro, puede ser económico, de salud, etcétera. La síntesis cuantitativa, por su parte, se basa en el análisis de ecuaciones, aunque recordemos que en la realidad, por lo general, hay más variables que ecuaciones. Entonces, la síntesis dimensional, que es la que abordaremos aquí, de un eslabonamiento, es la determinación de las proporciones de los eslabones necesarios para lograr los movimientos deseados, ya que puede tener diferentes tipos de movimientos de acuerdo a sus dimensiones. Algunos conceptos importantes. Tenemos la generación de función, que es la correlación de un movimiento de entrada con un movimiento de salida en un mecanismo. Aquí tenemos un ejemplo, leva seguidores. Y tenemos la gráfica, movimiento del seguidor contra ángulo de la leva. El movimiento de la leva sería el movimiento de entrada y el movimiento de salida, el movimiento del seguidor, el movimiento de salida. La generación de trayectoria que se define como el control de un punto en el plano de tal suerte que siga una trayectoria prescrita, o sea, la trayectoria que queremos que siga un punto. Y la generación de un movimiento, que es un concepto más amplio de generación de trayectoria, solo que con varios puntos. Aquí es muy importante tener el orden definir el orden del eslabonamiento. Condiciones límites tenemos posición de agarrotamiento para mecanismos no Grashof y posición estacionaria para Grashof. Fíjense que en estas dos posiciones, los eslabones están colinealmente relacionados. Es que son las posiciones límites, lo máximo que pueden llegar los eslabonamientos, y es necesario para evaluar a ver si el eslabonamiento no se detendrá o si necesita algún impulso para seguir el movimiento deseado. Tenemos también el ángulo de transmisión, que es el ángulo entre la barrera entre la barra de salida y el acoplador. Este ángulo se desea que sea lo más recto posible. Por lo general se procura que encima de los 40, porque mientras más corto sea, el movimiento se transmitirá como fricción en la barra de salida. Entonces, y menos fuerza transmitirá el movimiento. La síntesis dimensional es el caso que ya mencionamos y bueno, supone que hasta este punto el mecanismo de cuatro barras ha sido el elegido, la mejor opción. Aunque hay alguna forma de realizarlo gráficamente, es la más fácil y la más rápida. Aquí enumeramos algunos casos de síntesis de dos posiciones, que es lo que analizaremos. Son la salida de balancín y la salida de acoplador. Aunque también existen síntesis de tres posiciones, pero no se abordarán en este video. Buenos días, mi nombre es Giovanni Mite. Hablando un poquito más de mí, mi nombre completo es Giovanni William Mite Rodríguez. Voy cursando el quinto semestre de la carrera de mecatrónica. Entre mis hobbies está pasar un buen rato con mi perro, que se llama Fénix, y ser músico por hobby. El tema que me toca hablar a mí es mecanismos de cuatro barras. Y retomando la idea de mi compañero, ¿qué es un mecanismo de cuatro barras? Básicamente es una síntesis de mecanismos donde por medio de rotaciones entre las barras vamos a generar un movimiento de traslación en la barra final. Este mecanismo se compone por cuatro barras, justamente. La barra 1, que en este caso sería la barra S, que es una barra fija. Generalmente algunos la consideran como barra imaginaria porque puede existir suelo aquí,
que cuenta también como uno de los eslabones. Luego tenemos la barra 2, que está a generar un movimiento rotatorio y es la que genera movimiento en todo el sistema, en todo el mecanismo. La barra 3, que es la que conecta la barra 2 con la barra 4, esa es su mayor funcionalidad. Y la barra 4, que es la que va a brindar el movimiento final de traslación a cualquier sistema que pueda estar conectado mediante ese pivote. Okay. Entre los puntos más importantes a resaltar de este mecanismo está la ley de Grachov, que es la que nos va a indicar si el movimiento entre las barras va a ser continuo y no va a ser solo un arco, una longitud de arco, sino va a ser un movimiento completo de 360 grados, ¿ya? Donde la suma del lado menor con la suma del eslabón mayor debe ser mayor que la suma de los otros dos eslabones restantes para que exista un movimiento continuo. Caso contrario, no va a existir un movimiento continuo. Luego, respecto al análisis de posición, viéndolo un poquito más del lado de lo que es la síntesis de mecanismo, sabemos que la barra S va a estar fija, por lo cual va a tener un ángulo constante, un ángulo fijo. Y la barra Q va a tener un movimiento de rotación, que sea como sea, va a ser la barra controladora del movimiento. Entonces también deberíamos conocer el ángulo θ, y dependiendo de esto va a variar el ángulo tanto de la barra 3, la barra P, como de la barra L, la barra 4. Por lo cual y como vemos un circuito cerrado, es un polígono cerrado, mediante cálculos geométricos, descomponiendo longitudes en X y en Y, vamos a encontrar el ángulo 3 y el ángulo 4. Ahora, respecto al análisis de velocidad, aquí hay que hacer el método de velocidad relativa, que ya lo conocemos muchos, sabiendo de que la barra 2 tiene una velocidad angular que ya conocemos, y que en la barra 3, en el punto de unión de la barra 3 y 4, va a existir una velocidad que podemos calcular por medio del análisis de la posición. Y luego, respecto al análisis de la aceleración, hay que aplicar un método muy similar a lo que es análisis de velocidad respecto a la aceleración relativa en un punto exacto, un punto de pivote, y con esto encontrar las aceleraciones de todos los puntos. Muchas gracias. Ahora procederemos a ver los ejercicios. Buenas, mi nombre es Andrea Solá, soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, estoy en séptimo semestre y mis hobbies son escuchar música, ver películas, pasar la tarde con mis amigas cuando se puede y me gusta mucho jugar vóley. Yo voy a explicar lo que es un ejercicio de síntesis de mecanismos. Este ejercicio fue obtenido del libro de Norton, cuarta edición. Aquí nos muestra un mecanismo de descarga de un eslabón en forma de B que transporta rodillas de papel y nos pide que diseñemos un mecanismo de juntas de pasador que reemplace lo que es el cilindro neumático que podemos ver aquí, que hace girar el brazo del balancín y el eslabón en B a través de los 90 grados que se pueden mostrar. Nos pide también que el mecanismo sea de 4 barras y deberá ser de Grashof. Y bueno, entonces para lo que es la resolución, tenemos como objetivo lo que es el diseño del mecanismo de 4 barras que reemplaza el cilindro neumático. Primero, empezamos con lo que es explicación de la ley de Grashof. Esta es la suma del eslabón más pequeño y el eslabón más grande. Y si el resultado de esta suma es menor a la suma de las longitudes de los eslabones restantes, entonces tenemos un movimiento continuo entre las barras. Luego tenemos lo que es la ecuación de movilidad, que nos indica los grados de libertad del sistema, para lo cual necesitamos lo que es el número de eslabones y el número de las juntas y semijuntas. Ok, entonces para lo que es la resolución del sistema utilicé valores arbitrarios para las longitudes de las barras y los ángulos, hasta que noté una movilidad en el balancín. Técnicamente fue un proceso de prueba y error, ya que tanteé en dar lo que es las mediciones presentadas hasta lograr lo que quería alcanzar, que fue el mecanismo, el funcionamiento del mecanismo. Entonces, obtuve lo que es la bancada de 54 centímetros, la manivela 21 centímetros, el eslabón 50 y el balancín 30. Okay, para la resolución del ejercicio, lo realicé en el programa de AutoCAD. Ahí realicé el diseño, donde varié las longitudes y los ángulos, ya que este programa facilita mucho este tipo de diseños, ya que nos da los valores. Entonces,
como podemos ver, la manivela mide 20 centímetros, la bancada mide 54, lo que es el eslabón 50 y el balancín 30. Ok, entonces una vez que se obtuvo el diseño en AutoCAD y se vio que funcionaba, lo que hice fue pasarlo a un diseño en 3D, que en este caso lo realicé en Inventor para obtener los resultados y realizar lo que es la animación y poder ver cómo se movía nuestra manivela, nuestro mecanismo, perdón. Entonces, aquí en esta primera imagen, la imagen de la izquierda, podemos notar que aquí todavía el mecanismo y los eslabones en B no se han movido a los 90 grados. Y aquí podemos ver en la segunda imagen que ya están movidos a los 90 grados, cumpliendo con lo que nos pide el ejercicio. Okay, entonces, se comprobó utilizando la ley de Kirchhoff que el mecanismo es un mecanismo continuo de vela-balancín, ya que la suma nos dio 75.52 y fue menor a la suma de las eslabones restantes. Okay, también podemos notar que el movimiento fue del sistema continuo, ya que obtuvimos los grados de libertad, el grado de libertad que nos dio 1, y en este caso la única variable que se necesitaría para escribir el movimiento será el ángulo de la manivela. Gracias. Buenas con todos, mi nombre es Carlos Silver Jiménez, soy de la carrera de mecatrónica, mis hobbies son jugar videojuegos y leer en un tema de mi interés. A continuación vamos a proseguir con los ejercicios, donde se requiere el diseño de un mecanismo de 4 barras para mover el objeto mostrado de la posición 1 a la posición 2, utilizando los puntos A y B para fijación. Se debe agregar una diana motriz para limitar su movimiento al rango de posiciones diseñado para convertirlo en un mecanismo de 6 barras. Todos los pivotes fijos deben estar dentro de la base. Por eso tenemos la longitud de barra 3 dada por el ejercicio, longitud de barra 2 y de 4 depende del diseñador. En este caso vamos a usar estos de aquí, donde tenemos que recordar que deben existir puntos fijos pivote O2 y A4. Para eso también debemos conectar los puntos A1, B1 a los puntos A2 y B2 mediante una línea punteada y extender la bisectriz de estos puntos hasta la base. Ya, la longitud les daban a tierra de O2 y A4, 27.080 milímetros, y seleccionar un punto en la barra 2 como pivote, ese punto de aquí, para la barra controlador. Ya la línea de construcción debe pasar por C1 y C2 y extenderla hacia la izquierda, y se le debe seleccionar un punto O6 que aproximadamente está a unas 20 unidades del extremo izquierdo de la base. Y se debe dibujar un círculo con un radio de la mitad de longitud de C1 y C2. La intersección del círculo con la línea de construcción va a ser etiquetada como D1 y D2. Ya, el controlador de 4 barras ahora se define como O2, CD o 6 con las siguientes longitudes. Y el enlace 6 va a ser la manivela, esta parte de aquí. El enlace 5 va a ser el acoplador. El enlace 1B va a ser la base, esta línea de aquí. Y enlace 2B, balancín, esa parte de aquí, donde se pueden observar las 4 barras. Ya, para esto esas longitudes deben cumplir con la condición de Grashof, donde la barra corta más la barra más larga es igual o menor a la longitud de la suma de las otras barras, donde la barra corta es L6, la barra más larga es L1B, las otras barras son L2B y L5, donde se ve claramente que se cumple con la condición, por lo que nuestro ejercicio cumple con lo requerido. Gracias.